Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy nos encontramos en tratamiento de un total de 30 pliegos de dictámenes que han sido emitidos por la Comisión de Acuerdos, la cual presido. Hemos realizado 3 audiencias para el tratamiento de estos 30 pliegos, el día 26, 27 y 28 de octubre del 2020, en el ámbito de la Comisión de Acuerdos, en la cual tuvimos una nutrida presencia de senadores y senadoras, y todos los candidatos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional estuvieron presentes en las debidas audiencias. Los candidatos aspirantes a cubrir cargos tanto del Poder Judicial de la Nación, de la Defensoría Pública de la Nación, como del Ministerio Público Fiscal. Estos 30 pliegos corresponden a lugares en las provincias de Chaco, Salta, Formosa, Tucumán, Entre Ríos, San Luis, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como todos saben, la Comisión de Acuerdos ha cumplido con todos los requisitos técnicos y reglamentarios que existen en el reglamento de esta Cámara y en la Constitución Nacional para que hoy estemos dictaminando. Esto es, se han publicado los edictos, se han recibido las observaciones, han sido trasladadas las observaciones, se han contestado en debida forma por los candidatos y todos los senadores y senadoras se encuentran a disposición toda la información que existe en la Comisión de Acuerdos respecto tanto a los candidatos y candidatas como las observaciones y sus contestaciones. Respecto a las observaciones, señora presidenta, solo fueron observados 3 candidatos por 2 circunstancias que son coincidentes. La primera, en relación a 2 de ellos, se basaron por cuestiones, como dije, similares. La primera es que se objetó que ninguno de ellos era el primero en orden de méritos de la terna que remitió el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Nacional. Y la segunda observación coincidente fue la cuestión referida a no haber optado el presidente de la Nación por una mujer en la terna que le fue remitida desde el Consejo de la Magistratura. Y la verdad que aquí vamos a tratar este tema con sumo cuidado porque podemos caer en falsas antinomias que quiero expresar. Y repito, hacerlo con mucho cuidado y delicadeza porque el tema de género es un tema que atraviesa toda la sociedad, pero que entiendo no hay que ponerlo como una pátina adelante de cuestiones políticas más profundas que ahora vamos a pasar a analizar. Lo primero que quiero decir es que nuestro espacio político, señora presidenta, ha sido pionero en primero reconocer la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y no solamente reconocerla, sino garantizarla, garantizar los derechos del reclamo de mujeres que sigue siendo y está en el tapete de toda la sociedad en este momento. Y justamente por esa razón no vamos a admitir que bajo la pátina de la cuestión de género se discuta en realidad una decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de optar por una de las 3 personas que estaban en la terna remitida por el Consejo de la Magistratura. En efecto, en la primera de las cuestiones de no haber elegido al primero en el orden de mérito o primera en el orden de mérito de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Nacional, bueno, creo que todos hemos leído la Constitución y los reglamentos del Consejo de la Magistratura y sabemos que no existe obligación en el Poder Ejecutivo Nacional de elegir al primero o primera del orden de mérito remitida por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Nacional. Esto creo que no cabría tener que explicarlo, pero bueno, de hecho, como se recibieron observaciones y varios senadores y senadoras hicieron ese cuestionamiento en la Comisión de Acuerdos, simplemente quiero repetir en este recinto que cuando una terna va desde el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo Nacional, no existe ninguna obligación de tener en cuenta el orden de mérito, sino que claramente
es una decisión política de un órgano político, como también es una decisión política la de el acuerdo o no que le brinde este Senado de la Nación. Respecto de las ternas y la cuestión, esta pátina de cuestión de género que han intentado hacer desde un partido político de la oposición, voy a entrar en ese análisis. Primero, lo que hay que decir que desde el punto de vista de paridad de género, los dos bloques que ha enviado el Ejecutivo Nacional, el primero de 29 pliegos que realizó el 3 de septiembre del 2020 a este Senado de la Nación, el 50% de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional eran pliegos de mujeres. Y el segundo bloque de 30 pliegos que hoy estamos tratando, que envió el 2 de octubre del 2020, el 45% de los pliegos enviados son de mujeres. Habiendo puesto esto sobre la balanza, creo que, y sinceramente lo digo, que el partido o el bloque mayoritario de la oposición está utilizando la excusa de la paridad de género en realidad para una discusión que se evidencia que es mucho más de fondo, que es que el bloque mayoritario de la oposición no acepta las reglas democráticas de juego que establece la Constitución Nacional, básicamente, que es que quien gana las elecciones preside la primer magistratura nacional, es decir, el presidente y la vicepresidenta de la Nación, y gracias al 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, elige de una terna emanada por el Consejo de la Magistratura uno de los candidatos o candidatas que estime que es el más propicio para una vacante. En este caso, un camarista de, por ejemplo, la Cámara Nacional Electoral. Entonces, por vía de un argumento aparente o artificial, que es la igualdad de género y que de hecho se ha respetado en el bloque de 30 pliegos que han mandado desde el Ejecutivo Nacional, intentan teñir de ilegítima una decisión que es totalmente legal y legítima por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque además de los pormenores que podríamos decir respecto de este pliego, que es que el Consejo de la Magistratura en mayo del 2018 elevó esta terna al Poder Ejecutivo Nacional y el expresidente Mauricio Macri nunca envió ninguno de los tres postulantes a este Senado de la Nación, por razones y sin razones que exceden el marco de lo que podemos analizar acá, pero que la oposición creo que sabe más que el oficialismo en este momento, por qué el Poder Ejecutivo anterior nunca envió este pliego. Véase que por qué digo que hay una cuestión de fondo y de no aceptar las reglas de juego de la democracia en estas observaciones que se han hecho a dos de los postulantes que hoy tenemos. Primero, quiero contarles que en la Comisión de Acuerdo recibimos dos notas, una el 7 de octubre del 2020, las dos el 7 de octubre del 2020. Primero, firmada por la Red de Mujeres Radicales. Y segundo, por el mismísimo presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, con más de 100 hojas de firmas de nombres y apellidos de ciudadanos y ciudadanas radicales correligionarias con nombre, apellido y afiliación al Partido Radical. Entonces, además de, obviamente, contar también con firmas de observaciones autónomas de dos diputadas radicales nacionales que también no solamente observaban la cuestión de género, sino que pedían por una de las tres candidatas de la terna que el Consejo de la Magistratura había elevado al Ejecutivo Nacional. Entonces, si a todo esto le sumamos que los candidatos propuestos en las audiencias públicas contestaron cada una de las preguntas realizadas, fueron unas respuestas, créame, señora presidenta, muy solventes de todos y cada uno de los señores candidatos y candidatas de estos pliegos que envió el Ejecutivo Nacional, creo que estamos en condiciones de aprobar estos 30 pliegos en la Cámara de Senadores de la Nación
y les pido a mis colegas que acompañen esta iniciativa de la Comisión de Acuerdos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora.